Gracias, amigos, por continuar en sintonía con este espacio Periodismo y Sociedad. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Darío Tejeda, un joven intelectual que ha escrito numerosos textos. Darío es doctor en Filosofía y Letras, especializado en historia. Tiene maestría en Artes con especialidad en estudios caribeños, maestría internacional en estudios de las Antillas Mayores, posgrado en Historia y Geografía, licenciado en Ciencias Políticas, entre otros estudios que ha realizado. Algunos de los textos de él son Pasión Danzarina, un texto que fue galardonado en Cuba en el año 2001 con el Premio Internacional de la Musicología de Casa de las Américas. Escritura Múltiple, Premio Nacional de Literatura de Ensayo de la Universidad Central del Este, y Enfrentar la Fiera en su propia madriguera, Premio Internacional del Museo de la Resistencia. Pero hoy vamos a hablar de un texto, el último texto de Darío, que se llama La crueldad alegre, la música y el poder, una historia sonora de la dictadura de Trujillo. Quiero preguntarte, Darío, ¿qué significa este título? El título y el subtítulo, ¿no? El título y el subtítulo. La crueldad alegre, que suena paradójico, contradictorio, en realidad resume un concepto que yo tomé de un filósofo francés, para mí muy importante, que se llama Clément Rosset. Él planteaba que la alegría es la respuesta humana a la tragedia, y que la conciencia de la tragedia, de la fatalidad, de la amargura, de los desatinos, de las circunstancias adversas de la vida, te lleva, esa conciencia sobre eso, te lleva a generar la alegría y a valorar la alegría. Entonces, en una dictadura como la de Trujillo, que generó mucho dolor, mucho luto, mucha sangre, y también muchas cosas absurdas, en esa tragedia la sociedad reacciona haciéndose, o sea, tomando la alegría, que es lo que le da el sentido a la vida. Esa conciencia de la, digamos, de la tragedia que se está viviendo lleva a que busquemos una vía de escape. El sentido de la vida, que no es lo trágico. No es vivir en la fatalidad. Ese no es el destino del ser humano. Darío, una especie de vía de escape. O sea, ante tanta presión, yo busco un escape para por lo menos tener unos minutos o unas horas o un día de alegría, de calma. Más que escape, es afrontar la circunstancia. Precisamente, Clément Rosset plantea que no se trata de evadir la realidad, ni tampoco de olvidarla, esa realidad dura, amarga, cruel, la crueldad de la vida. Se trata de afrontarla, y afrontarla proactivamente, positivamente, con el sentido de la alegría, que es lo que aspira el ser humano. Entonces, hay algo todavía más importante, y es que ambos términos, aunque aparentemente son antagónicos, no lo son, sino que se combinan. Darío, para que tú tengas y valores la alegría, tienes que haber pasado o saber conocer situaciones de dolor, situaciones de amargura, tienes que haber pasado circunstancias que te hagan consciente del valor que tiene su opuesto. Haber llorado con un bolero. Hay que tener conciencia de la complementariedad de ambas cosas. Y eso se dio bajo la dictadura de Trujillo, porque incluso el propio régimen trujillista se placía y promovía el placer, se divertía y promovía la diversión, hacía que la sociedad se divirtiera. Tú te imaginas la cantidad de espectáculos que presentaba La Voz Dominicana, primeramente La Voz del Yuna, en aquellas famosas semanas aniversarias. Tú te imaginas la cantidad de fiestas. Eso era un mecanismo ideológico del Estado al estilo Althusser. Precisamente ese era el papel de la música, un recurso no violento en un régimen de violencia.
porque el poder no se ejerce única, exclusiva y absolutamente con la violencia. Tiene que ser acompañado también de recursos sutiles, de no violencia, que generen adhesión, lealtad. El espectáculo. El espectáculo público que promovía Hitler y los fascistas. Perfectamente, los nazis. perfectamente. Las fiestas públicas, hay que ubicarse en la época. Las fiestas públicas eran de las cosas más espectaculares que hacía el régimen. Las fiestas públicas en todo el país, no solamente en Santo Domingo como capital, en todo el país. Por ejemplo, los días de onomástico y cumpleaños de Trujillo, eso era una cosa extraordinaria. Día de San Rafael, días de fiesta en todo el país. Oye, si por algo los músicos se adhirieron masivamente al régimen, era porque había picoteo. Era porque había mucho movimiento, se llenaron en gran medida sus expectativas. O tenían empleo en escuelas a través del canto escolar, o tenían actividades con las orquestas que estaban generalmente tocando, o tenían presentaciones en las radioemisoras o en la televisión. Había orquestas, o sea, en la radio, hasta que llega la televisión, las orquestas eran en vivo en las emisoras. Darío, en este texto se habla de que Trujillo utilizó el merengue desde su campaña electoral como un mecanismo para la búsqueda para aumentar su popularidad. ¿Qué tú nos puedes decir de eso? Mira, ciertamente él lo utilizó, y de hecho lo utilizó en su primera campaña electoral. El merengue, en 1930, el merengue. Pero, ya el merengue tenía un recorrido y venía siendo legitimado por los músicos nacionalistas. Son los músicos nacionalistas como Juan Francisco García, Julio Alberto Hernández, José Dolores Sorón, entre otros, los que llevan el merengue al régimen de Trujillo. Ellos habían hecho un congreso en 1928, el primer congreso musical dominicano, cuando todavía nadie mencionaba a Trujillo como posible presidente de la República, ni él mismo se lo imaginaba todavía. Y consensuaron una agenda, y el primer punto de esa agenda era cristalizar la música criolla, así era que le llamaban, que no era solamente el merengue, ahí estaba también la mangolina, estaba el carabiné, y estaba la criolla, estaban otros géneros. La música criolla, ¿por qué? Porque era la expresión nacional en contra de la penetración musical, especialmente estadounidense, que se acababa de salir del 16 al 24. El país acababa de salir de una ocupación extranjera de 8 años que prohijó la música de ese país en detrimento de la música dominicana. Aunque ellos se agarran de la música nuestra como un medio para reivindicar la soberanía nacional durante los años de la ocupación de Estados Unidos, y pocos años después, cuando se presenta la candidatura de Trujillo, se adhieren a ella porque Trujillo asume esa música como parte de su proyecto de poder. Pero no vayamos a pensar que de una vez que desde que él llegó, le dio la fuerza, el merengue adquirió la fuerza que vino a tener después. Realmente hay que decir que el merengue se convirtió en un emblema sonoro nacional, en una música nacional dominicana en los años 40. En los años 40. Es más reciente, proceso, ¿no? Es más reciente de lo que uno cree. Porque era marginado por los sectores sociales. Precisamente, altos. El merengue fue uno de los recursos con que Trujillo utilizó para manifestar su resistencia o su oposición a las élites que no lo asimilaban. Trujillo fue rechazado como miembro del Club Unión, y para ingresarlo hubo un muerto para poder ser aceptado. Fue rechazado en el Club de Recreo de Santiago, en el Centro de Recreo de Santiago. Fue rechazado en el Club de Comercio de Montecristi. La boda de Trujillo. ¿Siendo presidente Trujillo? No, antes de ser presidente, pero ya siendo jefe del Ejército Nacional, que era la principal institución de poder en el país. La boda de Trujillo con Bienvenida Ricardo en Montecristi no se pudo realizar en el Club de Comercio de esa ciudad, porque se lo negaron. Se lo negaron. En 1929, faltando meses apenas para que se presentaran los acontecimientos que lo llevaron al poder, a Trujillo no lo dejaron entrar en el Casino Central de La Vega, a un sarao bailable, siendo el jefe de la principal institución de poder del país. Es decir, no estamos hablando solamente de la élite capitaleña, era de las élites a nivel nacional, que no lo asimilaban. ¿Por qué? Porque Trujillo era un hombre de segunda. En ese tiempo,
el lenguaje que predominaba era la sociedad de primera, que eran las élites de poder, y la sociedad de segunda. Trujillo era un hombre de segunda. Balaguer era un hombre de segunda. Ramón Emilio Jiménez era un hombre de... Casi todos los que lo acompañaron eran hombres de segunda, lo que llamaban la sociedad de segunda, es decir, clase media, pequeña burguesía, que estaba en un proceso de convertirse o aspirando a ser burguesía. De hecho, Trujillo se convirtió en el principal burgués del país desde el poder. El principal, el número uno, suplantó a todo lo demás en poder económico, mediante la coacción, etcétera, pero se convirtió en un burgués, es decir, en alguien que viene de la pequeña burguesía, pero aspira a más, pero con una visión de desarrollo capitalista. E incluso en su expresión personal muy refinado. Eso era esa expresión de él, como esa pulcritud que siempre presentaba, esa formalidad, ese era el aspecto que él proyectaba del Estado. Esa monumentalidad que él siempre tenía. Era muy burguesa. Y es el gran promotor del capitalismo dominicano, es Trujillo. En ese sentido, Trujillo es un modernizador también. Una de las primeras medidas que él hizo en materia de música, ¿cuál fue? Mandarle a preparar en Italia los uniformes a la banda militar del primer regimiento que estaba en la Fortaleza Osama, para presentarlo como una banda de música al estilo europeo, moderna. ¿Y por qué cogió Italia? Por Hitler, por Mussolini. Por Mussolini. Y él tomó el nombre del duce, aquí se adoptó el nombre del jefe. Exactamente. Era una cosa, ese culto a la personalidad era extendido, ¿no? En España Franco era el caudillo, Hitler era el Führer, el Duce, Mussolini, Italia. Trujillo era el jefe. Entonces, bien, esas son las circunstancias de la época. ¿Qué es lo importante en esto? Que Trujillo llega con una visión modernizante que viene de su experiencia con los Estados Unidos, de los cuales él fue soldado. Trujillo llega no mirando para atrás, sino mirando para adelante. Trujillo y su régimen, una de sus características es el rechazo del pasado. Entonces, así como digamos que moderniza la banda de música del Ejército Nacional, también intenta modernizar los medios de comunicación, extiende a las emisoras. Oye, las emisoras se desarrollaron y establece la televisión su régimen. No el mismo, no el mismo, estamos hablando de su régimen, porque de hecho en materia de música y medios de comunicación su hermano Petán fue la gran figura, no el propio Trujillo, pero con el respaldo sólido de Trujillo. El régimen le daba a Petán $25,000 mensualmente. Así cualquiera se convierte en promotor. Si lo pusiéramos a precio de hoy, ¿a cuánto representaba eso? Casi 10 millones de pesos mensuales. Es decir, se usó el poder para cristalizar un proyecto, que era un proyecto personal, pero también era un proyecto colectivo de un sector que lo acompañó en la aventura de 1930 hacia el poder y lo acompañó durante el resto de su régimen. Y esos sectores, fíjate que Balaguer, que venía también de la sociedad de segunda, Balaguer fue rechazado en el centro, su ingreso en el centro de recreo de Santiago. En el centro de recreo. Se le rechazó a Balaguer. Era un profesional de clase media. Pero tampoco le gustaba bailar, no era un hombre de chelcha. No le gustaba bailar, pero eso no signica que no entrara en los clubes de sociedad. Claro. Donde había, ¿verdad? Además, la élite, la crema innata de las élites. Entonces, y eran los sectores de poder. Ahí es la manera de tú socializar con esos sectores. Pero Balaguer se terminó convirtiendo también en un representante de esos sectores y un favorecedor de esos sectores. Una persona como Ramón Emilio Jiménez, el poeta, que fue designado, primero él fue asistente personal de Trujillo. Fue quien escribió la cartilla cívica, que salió a título de Trujillo. Y escribió muchos discursos para Trujillo. Era un hombre de clase media con la desventaja también de que era mulato. Entonces, si Balaguer, que era más blanco, lo fue rechazado, imagínate tú lo que iba a pasar con Ramón Emilio Jiménez. Pero eran gente de letras, tenían columnas en la información de Santiago. Entonces esa gente llegó al poder. Fueron los intelectuales que acompañaron a Trujillo en el poder. Darío, en el caso... Se terminaron convirtiendo en el referente que proyecta
el capitalismo, como tú ya sabrás que Balaguer lo hizo durante sus años también, ¿no? Darío, en el caso del merengue, Trujillo, que contribuyó a formar muchas orquestas, pero también le dio un estilo. Algunos dicen, Trujillo era un gran bailador, pero no bailaba, mandó a refinar el ritmo, porque lo típico lo tocaban un poco rápido, que se usaba antes, entonces él le dio ese ritmo. Hasta ahí llegó el poder de Trujillo de querer modificar. Te aclaro. Y de hacer ese merengue. Bueno, tenemos la referencia más de salón. Sí, pero era como un merengue lento, porque el dominicano regularmente, el dominicano rural lo bailaba rápido. Bien, te aclaro. Los que hicieron el cambio en la música fueron los músicos. Los músicos. No podemos darle, ¿verdad?, méritos a Trujillo. Pero Trujillo le dijo, acomódenmelo. No necesariamente. Ya acuérdate que durante los años de la ocupación de Estados Unidos de 16 al 24, los propios soldados gringos habían buscado una manera pausada de bailar. Y se generó el nombre del Pan Beach. Pero ese estilo ya existía. Antes de los gringos. Ese es el estilo que José Martí bailó en Montecristi cuando estuvo en el país antes de irse a Cuba a la lucha por la independencia en 1895. ¿Bailaba bien José Martí? Bueno, dicen que sí, pero lo bailó. Es el estilo que se llama Juan Gomero. Las mujeres de Juan Gómez son bonitas y bailan bien. Ese es un merengue. Ese es Pan Beach. Es el Pan Beach. El nombre Pan Beach se le ¿De dónde viene Pan Beach? Pero ya el ritmo existía antes. El Pan Beach es una combinación, es un derivado del nombre de la ropa que usaban los prisioneros en las cárceles. Es un tipo de traje, un tipo de uniforme, digamos, de rayas, que era de Pan Beach. Eso es un nombre que está en la Florida, pero que se tenía ese nombre para la ropa. Darío, ¿por qué Trujillo le da entonces prioridad a las orquestas y no a lo típico? Ahí voy, porque quienes componen, quienes hacen los arreglos, quienes introducen los cambios del merengue tradicional al moderno, son los músicos nacionalistas, que son los que están dirigiendo la banda de música del primer regimiento del Ejército Nacional, como José Dolores Cerón, Fello Ignacio, pero también son los músicos que están componiendo los merengues que acompañan la campaña de Trujillo. Por ejemplo, Julio Alberto Hernández, que compuso un merengue para la campaña, aunque no menciona a Trujillo, pero era El Soldado. Fue una campaña encabezada por un soldado, se entendía el mensaje. La letra, eso es importante, está cayendo en el tema de la letra de los merengues y de la música de Trujillo. Había un subliminal allí. Un mensaje subliminal, porque si tú mencionas en una campaña electoral donde el principal candidato, el que se está proyectando como la figura que va a dominar, es un soldado, y tú sacas un merengue, El Soldado, la mente lo relaciona. Pero además, después él compuso otros merengues, también en homenaje a Trujillo. Es cierto o sea que los músicos, fue un intercambio. Un intercambio. Este famoso merengue, La Miseria. Yo te doy apoyo y te doy lealtad. Si tú me das apoyo, también me mantienes lealtad. Me haces mis proyectos como músico y yo te doy mi respaldo. Te apoyo. También. Entonces un entendimiento, y eso está en el libro, en mi libro, la música y el poder. Eso está ahí. Un entendimiento entre el sector musical y la dictadura. Y cuando digo la dictadura es para especificar que no se trata solamente de Trujillo como persona. Hay que distinguir el dictador y la dictadura. La dictadura es un régimen, es un sistema en que intervienen muchos seres humanos y muchos mecanismos, leyes, instituciones, personas que las dirigen, que hacen las leyes, etc. Pero Trujillo no era un llanero solitario. Aunque él se pintaba a sí mismo como el realizador de todo y le negaba mérito a todo el mundo. Bueno, por un tema de ego, pero realmente cuando usted lo analiza en profundidad se da cuenta que es un sistema, como bien lo apunta. Es un sistema. El trujillato, que es como yo prefiero llamar, como régimen, ¿verdad? Como sistema, tuvo 5 presidentes. El que más duró fue Trujillo, que duró a lo largo de todos sus años como presidente titular 18. Balaguer duró 22 como presidente titular. Si a eso vamos, Balaguer duró como presidente titular, claro está.
Pero ya en otro periodo. Los otros eran delfines, claro está, y Trujillo seguía siendo el jefe. El jefe. Pero a nivel jurídico, vete a la Procuraduría, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y busca ver quiénes firmaban las leyes del 38 al 42. Del 38 al 40, Jacinto Peinado. Del 40 al 42, Manuel de Jesús Troncoso de las Conchas, un gran historiador. Del 52 en adelante, ¿quién la firma? El hermano, Negro Trujillo. Negro Trujillo. O sea, y después que los Trujillos salen del país, ¿quién lo firma? Después digamos, no que salen del país, después que Negro Trujillo se ve imposibilitado de continuar en el poder por las sanciones de la OEA y demás, ¿quién es que asume como titular la presidencia? Balaguer. Entonces estamos hablando de un régimen que tuvo 5 presidentes con un jefe. Pero eso te da la idea de que es un régimen, un sistema, no una sola persona. Los músicos fueron parte de ese conjunto que formó parte del sistema, lo alimentó, lo empujó. ¿Y quién escribía esas partituras, esas letras de esos merengues que eran pro-trujillistas, que ensalzaba a Trujillo? En el libro hay 189 nombres. O sea, no era 1, 2 o 3. No. 189 autores de esas letras. Y hay, por ejemplo, yo encontré 7 que tienen más de 10 canciones compuestas por ellos. 70 por esos 7. De loa al jefe. Loas al jefe. Pero aparte de eso, encontré alrededor de 20 que tenían más de 5 composiciones a favor del jefe. Darío. O sea, 189 nombres es bastante. Muchos en esa época más todavía. Muchos merengueros se sumaron a Trujillo, pero no hubo disidencia entre esos músicos. Voy para allá. Como sistema, hablamos de la mayoría o una buena parte. No todos. Ahora bien, la inmensa mayoría de estos músicos son lo que nosotros llamamos como músicos, o sea, de música moderna, incluyendo el merengue moderno, porque Trujillo, aunque también bailaba el típico, el tradicional. Lo bailaba el típico. Sí, también. Y hay fotos, ahí mismo en el libro hay fotos de él bailando con un perico ripiado. Pero la preferencia de Trujillo y del poder era el merengue moderno, el merengue de orquesta, que era el que tocaba las bandas de música. Era el proyecto de también de tener el merengue en sociedad, al estilo que se usa en sociedad, porque estamos hablando de que en los salones de la élite, ¿qué grupo musical iba? Un perico ripiado a tocar guira, tambor y acordeón. No, era una orquesta, eran orquestas. Y por eso, con el alimento del poder, de la festividad inmensa promovida por el poder, las fiestas públicas y demás, se urgieron una gran cantidad de orquestas durante la época de Trujillo. Una gran cantidad de orquestas y directores que tenían una vida muy activa de espectáculos. Entonces, vuelvo, esos músicos no solamente tampoco eran del merengue, hay composiciones sinfónicas a Trujillo, sinfónicas. Al jefe, sinfónicas, pero hay pasodobles, hay también danzones. De hecho, una de las composiciones más emblemáticas de la música alabatoria del rey es un danzón. La sinfónica la crea Trujillo, la funda Trujillo. Tampoco la crea Trujillo. Esas son de los mitos. No, pregunto, yo no sé. Que se dice no tengo idea. Que creó la orquesta sinfónica, igual que se dice que llevó sé que Billo Frometa fue parte de los músicos de ahí. Trujillo no solamente no creó ni llevó el merengue a los salones, sino que lo empujó, le dio mayor realce, pero ya el merengue estaba en los salones. Pero también Trujillo es el quien genera la reacción contraria de los músicos, producto de las situaciones del propio régimen. Te voy a poner un caso, Billo Frometa, que lo acaba de mencionar. Billo Frometa es contratado por un hotel, el Hotel Madrid, en Caracas, con su orquesta para una fiesta de fin de año. Va a la fiesta. ¿Cómo se llamaba la orquesta de Billo Frometa? Santo Domingo Jazz Band. Eso fue en 1937. Pero el año anterior, la ciudad de Santo Domingo, el régimen le había cambiado el nombre por Ciudad Trujillo. Cuando llega a Caracas, las autoridades
dominicanas de Trujillo, la representación diplomática le exige, no, pero ya la capital no se llama bautiza Santo tu Domingo, orquesta. se llama Ciudad Trujillo, entonces tu orquesta tiene que llamarse Ciudad Trujillo Jazz Band. Y los contratantes se oponen, dicen, no, aquí no podemos presentar una cosa de Trujillo aquí en este hotel. Se oponen a que la orquesta se presente con ese nombre que le están sugiriendo o que le están exigiendo las autoridades dominicanas en Venezuela. Y la solución fue buscar un nombre que no fuera ni Santo Domingo Jazz Band, ni Ciudad Trujillo Jazz Band, sino Billo Jazz Billo Band. Hopri, no, los Happy Boys. Los Happy Boys. Billo Frometa y los Happy Boys. Y los Happy Boys es el nombre con que se presenta. Entonces, como las autoridades ven que no se aceptó el nombre de Ciudad Trujillo, le cerraron las puertas a Billo Frometa. Y Billo, que no era alguien opuesto al régimen, se vio en la circunstancia de estar opuesto al régimen, pero fue forzado por el mismo régimen. Entonces, se convierte en un músico símbolo de la resistencia a Trujillo, de la oposición a Trujillo. Sin quererlo. Él. Sin querer, y se queda en el extranjero ya a vivir en Caracas todo el resto de su vida. Pero con el tiempo graba todo un LP, una larga producción, contra la dictadura. Sí, tiene una canción preciosa, Nostalgia Quisqueyana, algo así. Sí, muchacha quisqueyana. No llores, muchacha de mi tierra. Exactamente. Entonces, es una belleza. se convirtió en un himno, ese tema se convirtió en un himno de la oposición a Trujillo en el exterior. Se nos está acabando el tiempo, pero nárranos lo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Okay. Y brevemente, ¿qué pasó con el profesor Casado Soler, el autor del famoso himno Celebro tu cumpleaños? Celebro tu cumpleaños. Mira, lo de la Orquesta Sinfónica realmente Trujillo se la quiso atribuir, pero no tuvo nada que ver con la conversión, que fue lo que ocurrió, de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo en Orquesta Sinfónica Nacional. La Orquesta Sinfónica la crearon los músicos en 1932. Y en 1941, por impulso de Rafael Díaz Niese, un gran intelectual que vino huyendo de la Segunda Guerra Mundial desde Alemania, y el régimen lo acoge y acoge sus proyectos. Él impulsó la creación de la Dirección General de Bellas Artes, que todavía existe, la oficialización de la Orquesta Sinfónica, la oficialización de lo que era la principal academia de música del país, que se llamaba Liceo Musical en Santo Domingo. Elila Mena. Profesor Elila Mena. No, Liceo Musical. Para que se convirtiera en conservatorio. El régimen, ¿qué hizo? Que oficializó esas instituciones, es decir, contrató formalmente a sus integrantes como empleados públicos, le dio un salario mensual y le cambió el nombre. Pero el régimen mismo le llamó a eso reorganización de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo y reorganización del Liceo Musical. Pero la mitología del culto a la personalidad hace que todas las obras, no importa... Se le atribuyan al jefe. Se le atribuyan al jefe, entonces dice que Trujillo creó. No, se le está haciendo un daño a los músicos y no se le está dando el mérito a los músicos que fueron los verdaderos creadores de la Orquesta Sinfónica y los que mantuvieron el Liceo Musical. Y en el caso de Casado Soler, se convirtió, no fue un músico, sino un autor de letra en este caso. Compositor. Que crea esta canción, Celebro tu cumpleaños, ¿verdad? Que se convirtió de hecho en el himno de los cumpleaños en el país, pero lo hace estando preso en la cárcel por oposición a Trujillo. Y de hecho en la cárcel es donde primero se interpreta esta canción, Celebro tu cumpleaños. Entonces se convierte también en un tema que muestra la resistencia a Trujillo. No pasó solamente con eso. Tú tienes, por ejemplo, el caso de Aníbal de Peña. Aníbal de Peña, que era un intérprete, que también era músico, había sido miembro de bandas de música, fue incluso torturado en la 40. Aníbal de Peña lo vamos a dejar para el próximo programa, porque usted tiene que regresar aquí. Bueno, yo espero que me inviten. Muchas gracias, profesor, y creo que hoy hemos tenido un lujo de programa. Bueno, muchas gracias por eso. Estoy presto cuando me inviten. De acuerdo, sí.